quieren ustedes? Yo no he venido aquí a hacer un culto aprendido. He venido aquí a que Dios se derrame. ¿Están ustedes de acuerdo? El Espíritu Santo se estaba derramando y yo quiero tomar unos momentos más para poder ministrar algunas cosas. Yo necesito ministrar lo que Dios me pone. Así que voy a pedir que por favor se atenúe un poco la luz. Apágame esta. Hermano, esta luz, por favor. Gracias. Guarda un poquito de comunión, por favor. Estamos teniendo un culto maravilloso. Hay una señal que a mí me persigue cuando el Espíritu Santo me habla. Y es que en distintos lugares, incluso en sitios donde hay olor a humedad, me ha pasado. El Espíritu Santo me habla y se empieza a derramar un perfume. Y ese perfume yo lo conozco. Y eso para mí es la señal de que Dios me está hablando. Y dices, ¿no lo confundes? No. Ese perfume no existe en la tierra. No existe. Y yo cuando he entrado, me he puesto ahí, yo decía, Señor, yo hoy quiero reír contigo, quiero alegrarme contigo. Y ese perfume se ha paseado. Y el Espíritu Santo ha comenzado a hablarme. Cerrar vuestros ojos un momento. No quiero expectación. A mí la expectación me rompe, por favor. Solamente adorar a Dios. Deja que el Espíritu Santo obre. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Decimos tu nombre, Dios eterno y todopoderoso, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. A ti, Señor. Oh, gracias. Gracias porque tú nos gobiernas. Gracias porque tú nos proteges, Señor.
Bendecimos, Señor.
Adoramos tu nombre, Jesús. Qué bien, Señor. Qué bien. Adoramos tu nombre, Jesús. Padre, rompe, quiebra. Gracias. Adoramos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, Dios eterno, Señor. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor, por favor, en esta bendita hora? Damos las luces, por favor, si es posible. Vaya ambientazo que hay aquí, Dios mío. Ay. Creo que está el terreno preparado para compartir una palabra que igual es un poquito diferente a lo que hemos compartido. No es muy casual lo que yo voy a hablar. No porque los hermanos no sepan, ellos saben mucho más que yo, sino porque es un tema muy poco tocado, ¿vale? Pero es que está el ambiente preciso para tocar esta palabra, y además esta mañana el Señor me quebrantaba y traía esta palabra a mi corazón.
Vamos a hablar en esta bendita hora de Jesús como totalmente humano. Te voy a hablar de un Dios muy humano, muy humano. Para eso vamos a coger la palabra del Señor en el capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2. Y solamente vamos a leer dos textos que parecen iguales pero no son el mismo. Lucas capítulo 2 versículo 40. Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Saltamos al versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tomamos asiento, por favor, en esta bendita hora. Lucas es médico. Lucas es un evangelista, pero que es el médico de los tiempos de Jesús. Y él sabe analizar, como buen médico, los aspectos antropológicos de Jesús, es decir, Jesús como hombre. Estos textos, Pastor Ismael, parece que son iguales porque dicen lo mismo. Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y en el versículo 52 dice: y Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Dicen lo mismo, pero están marcando dos etapas de la niñez y de la preadolescencia de Jesús. Si os fijáis, en uno de los textos se le llama el niño. En otro de los textos ya no se le llama el niño, se le llama Jesús. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 8 o a los 12 años, hasta los 8 o 12 años, a un niño judío no se le bautizaba, lo que nosotros llamamos vamos a bautizar al niño. Y hasta que no se bautizaba, no se hacía oficial el nombre del niño. Por eso, el primer versículo, que es el versículo 40, nos está hablando de Jesús de los 0 hasta los 12 años, antes de que fuese circuncidado. Y se le llama el niño. En el versículo 52 ya vamos desde los 12 años hasta que le veamos en el Jordán con 30, de 12 a 30 años. Y ahí ya no se le llama el niño, ya ha sido circuncidado. Se le oficializa el nombre, y Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo puede alguien que es omnisciente crecer en sabiduría si una persona omnisciente lo sabe todo? Aquí hay algo que a mí no me encaja. Si lo sabes todo, ¿en qué sabiduría tienes que crecer? Acompañarme unos momentos. Les voy a hablar de las emociones de Jesús y cómo Jesús gestionó sus emociones. Mirad, vamos a dejar a un lado la parte que dice crecía y en gracia y en sabiduría para con Dios. Vamos a dejar esa parte. Nos vamos a centrar en la parte B del texto. Crecía en gracia y en sabiduría con los hombres. Escucha. Tratar con un Dios perfecto no es difícil, es perfecto. Tratar con un Dios perdonador no es difícil, si siempre te perdona. Tratar con alguien que te ama hasta la muerte y que te ama a pesar de conocerte, a Dios no le das ninguna sorpresa. Es fácil,
Porque ahí solamente está involucrado tu espíritu. La Biblia dice, y el apóstol Pablo habla, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, tú te comunicas con Dios por medio de tu espíritu. Pero cuando tratas con los hombres y con tus semejantes, ahí no solamente entra tu espíritu, ahí entra tu alma y ahí entra tu cuerpo, y ahí es donde empieza el conflicto. Pero la Biblia dice, Jesús crecía en sabiduría para con los hombres. ¿Sabes qué quiere decir sabiduría? Sabiduría es tener inteligencia para llevar las cosas a cabo. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando Jesús crecía en sabiduría para con los hombres, es que Jesús cada vez se relacionaba mejor con los hombres. Y esto es lo que necesitas: saber relacionarte mejor con los demás. Porque relacionarte mal te puede meter en líos. Relacionarte mal te puede traer consecuencias. Relacionarte mal te puede hacer mucho daño, mucha pupa, mucha herida. Tenemos que aprender a relacionarnos mejor con los demás y dónde poner un stop y dónde abrir el corazón. Tienes que aprender a sentir bien. A veces mal sientes. A veces sientes mal. A veces lo que sientes no es verdad y tienes que gestionar lo que sientes. Jesús no era un reprimido emocional. Jesús no guardaba lo que sentía todo dentro de él, no. Jesús no era un ser reprimido. No expresar tus emociones y reprimirlas dentro de ti te hace ser una persona insegura de ti misma. Pero tampoco era una persona explosiva, que todo lo que iba sintiendo lo expresaba sin filtro. Porque si no expresar lo que sientes te hace un reprimido, explosionar con todo lo que sientes te hace una persona que no tiene dominio de sí mismo. Pero Jesús ni era un reprimido ni era un explosivo. Jesús gestionaba lo que sentía y lo expresaba con sabiduría. No puedes esconder todo dentro de ti, ni puedes explosionar con todo lo que sientes y expresarlo. El Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio y tienes que saber dominar lo que expresas. Pero tampoco reprimirte hasta tal punto que te ahogues dentro de ti misma y dentro de ti mismo, porque no puedes ser un reprimido emocional. El ser un reprimido emocional o el ser una reprimida emocional te va a llevar a un punto hasta que ya no puedas más y te entre o una raíz de amargura, o cuando explosiones de tanto guardar porque se ha llenado el vaso, lo único que vas a hacer es a explosionar para mal y lo vas a romper todo porque ya no puedes más. Ni guardes todo ni lo expreses todo. Gestiona. Gestiona lo que sientes. Dios tiene emociones. Pero Dios no es un emocionista. El emocionista es el que vive controlado por sus emociones. Pero el tener emociones no nos hace peores, al revés. El tener emociones nos hacen a la imagen y semejanza de Dios. Porque así como Dios tiene emociones, Dios creó dentro de nosotros un alma para que sintamos las emociones que Él siente. ¿Cuál es el propósito por el cual a ti Dios te ha dado unas emociones? Porque si no tienes emociones, ¿cómo te expresas con los demás? Si no tienes emociones, ¿cómo socializas con los demás? Serías un robot. Y Dios no crea robots, Dios crea seres humanos a su imagen y a su semejanza. La Biblia dice que el Espíritu Santo llora, nosotros también lloramos. Cuando lloras es una manifestación de que estás siendo creado por la misma mano de Dios. Dios ríe y nosotros también reímos. Es decir, te han dado emociones para que ames, para que compartas y para que vivas. El primer aspecto donde se manifiestan las emociones de Dios es
dentro del seno de la Trinidad. La Biblia dice que el Padre habla con el Hijo habla con el Padre y el Hijo hablan con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla con el Padre y con el Hijo. Es decir, es un círculo en el que ellos conviven. Cuando Dios creó las cosas en la eternidad pasada, antes de que todo fuese creado, Dios no creó las cosas porque estaba aburrido en el cielo. No, Él vive feliz dentro de sí mismo. Dios es feliz en su seno trinitario, porque tienes que entender que cuando en la Biblia Jesús se dirige al Padre, no es la oración de un inferior a un superior, es la oración de Dios a Dios, porque tú eres Dios y yo soy Dios. Y entre ellos dialogan. De tal manera que dice la Biblia que el Padre corrió el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. La palabra complacencia en el idioma hebreo original es: este es el que me provoca alegría cuando lo veo. La Biblia dice que dentro del seno de la Trinidad hay un término que es pericoresis, es decir, la alegría que siente Dios consigo mismo. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa que dentro de la Trinidad no hay imposiciones, hay compartimentos. Ahí el amor no se demanda, ahí el amor se comparte. Ahí las cosas no son por categorías ni por jerarquías, no. Aquí si yo me tengo que someter a ti no tengo ningún problema porque somos iguales. Y los que se sienten iguales no tienen problemas de someterse a otros. Solamente Luzbel, que se sentía inferior y para tapar el sentimiento de inferioridad quería subirse a un escalón superior, tenía problemas para someterse. Porque el sentimiento de inferioridad es un sentimiento de espejismo. La persona que siente superioridad es porque realmente dentro de sí misma se siente inferior y para tapar esa sensación de inferioridad necesita hacerse notar, necesita hacerse ver, necesita hacerse explosionar. Ese sentimiento de superioridad y esa manera de llegar a un sitio con el pecho hinchado y que el pecho llegue 3 metros antes que él, esa superioridad no es real, es la superioridad para tapar el vacío y la inferioridad que esa misma persona siente. Pero como Jesús sabe que Él es igual al Padre en gloria, en dignidad y en autoridad, no tiene problemas de someterse, porque someterse no le rebaja, someterse solamente le hace obediente. Pero claro, ahora espera, que el Señor me paga. Dios no tiene conflictos con sí mismo. ¿Sabes por qué a veces no amas? Porque tampoco te amas. Porque la regla es: amarás a tu prójimo como te ames a ti mismo. Pero si me llevo mal conmigo mismo, si yo mismo ni me entiendo, ¿qué voy a repartir a los demás? Si vivo enfadado conmigo mismo, si tengo autoconflictos internos, ¿qué voy a repartir si ni yo mismo me aclaro? Pero Dios no se lleva mal consigo mismo, Dios se lleva bien consigo mismo, Él es feliz. Dios no necesita nada exterior para ser feliz. Él es feliz dentro de sí mismo. Escucha esta palabra. Como dijo el filósofo Pascal, los hombres no vivimos, sino que siempre esperamos vivir. Una persona nace, se tira 15 años estudiando y se tira otros 20 trabajando, ya se mete en 35. A los 35 empieza a soñar para querer alcanzar cosas. Y cuando se ha querido dar cuenta está en la puerta de la vejez y nunca ha vivido, siempre ha esperado vivir. Por lo tanto, no tengas ausencia de felicidad por lo que te falta. Sé feliz con lo que tienes, porque tú eres más importante que lo que tienes. Eres más importante tú que lo que tienes. Escucha, lo que tienes no te hace ni más ni te hace de menos. Esto significa vanagloria, medir la categoría de tu persona por lo que te rodea. No, tú no eres más importante ni por tener un mejor piso ni por tener un mejor coche. Esos son sentimientos mundanos de vanagloria. Yo no soy importante por lo que tengo, yo soy importante por lo que soy.
Lo que tengo no me da categoría a mí, yo soy el que da categoría a lo que tengo. Por eso el pesebre se convirtió en un trono por el que allí nacía, y sin embargo el palacio de Herodes seguía siendo una sinagoga de demonios, porque el que hasta allí estaba no tenía categoría, era un corrupto con corona. Pero sin embargo el que estaba en el pesebre tenía tanta dignidad que hacía que el pesebre tuviese categoría. Antes de llegar él era el pesebre de una burra y de un burro, pero cuando él llegó te dio tanta autoridad y categoría por el que allí estaba, que hasta los ángeles se dignaron a descender al pesebre. Eres más importante tú que todo lo que tienes. Y ahora Jesús dice, bueno, pero me tengo que hacer hombre. Hacerse hombre implica muchas cosas. No es tan sencillo, ¿eh? Eso de hacerse hombre implica que me voy a tener que subordinar, voy a tener que vivir sometido. Ahora no voy a sanar por mi cuenta, no voy a hacer nada por mi cuenta, voy a estar dependiendo como un siervo más del Padre y del Espíritu Santo. Eso es mucho, ¿eh? Por eso Jesús para sanar tenía que orar, pero es que no era Dios ya, pero estoy en posición de siervo, no puedo utilizar lo que soy, tengo que subordinarme y someterme. Someterse significaba que iba a empezar a sentir cosas que antes no sentía. Ahora Jesús se iba a cansar, ahora Jesús iba a sudar, ahora Jesús se iba a agobiar. En uno de los textos muestra una imagen de agobio que dice: ¿hasta cuándo he de soportaros, generación mala y perversa? Estoy harto de vosotros. Jesús se agobiaba. La vida de Jesús no fue fácil. No, escucha. Jesús con temprana edad se quedó a cargo de una familia que tenía una mamá viuda porque su padre José murió. Tenía 4 hermanos que se llamaban José, Jacobo, Simón y Judas, y este Judas no es el traidor, es otro. Y también tenía algunas más hermanas, no sabemos cuántas hermanas, pero como mínimo tenía 2 hermanas, porque dice hermanas con S, y el mínimo de un plural son 2. 4 hermanos más 2 hermanas ya son 6 personas, más una madre viuda, son 7 personas a cargo de Jesús. Y Jesús era muy joven, tenía unos 15 o 16 años. Para colmo, sus hermanos no creen en su ministerio. Su padre ha muerto y por ley judía quien se tiene que hacer cargo de tirar delante de la casa es el hermano mayor, que es Jesús. Este es el emblema de Jesús, con 15 años a cargo de una casa con 7 personas que sacar hacia adelante. Por eso en el primer texto dice: no es este José el hijo del carpintero, pero en otro texto dice: no es este el carpintero. En uno es el hijo del carpintero, en otro es el carpintero. ¿Por qué? Porque al morir José, él se hizo cargo del oficio de su padre para sacar a su familia hacia adelante. Un niño de 15 años tirando de una casa de 7 personas. Y ahora Jesús tenía que trabajar 8 horas, no 8 horas, no, hombre, 12 horas trabajaban los judíos. Pero en todo este tiempo él se estaba preparando para crecer en gracia, cara a Dios y cara a los hombres. Trabajar 12 horas y seguir creciendo. Y ahora me vino usted y me dice: no tengo tiempo para orar. Y te dijo: naranjas de la China. Jesús trabajaba 12 horas, un niño de 15 años tirando de una casa de 7 personas, y Jesús crecía. ¿Te das cuenta que el conflicto que tienes se ha llegado a formar porque te has llenado de excusas para no reconocer tu falta de pasión? Es que no puedo, es que no tengo, es que no me sale. ¿Cuánto nos gusta tirar los balones fuera contra los balones están en nuestra portería? Necesitas despojarte de las excusas y empezar a reconocer que cuando uno quiere hacer algo, busca el tiempo, el modo y la manera de llevarlo a cabo. Bien, ahora Jesús va a sentir cosas. Le van a salir por aquí unas lágrimas y va a decir: ¿esto qué es? ¿Qué sale por aquí? Tengo una fuga. Es una lágrima. Va a empezar a sentir cosas, hermanos. Bien, ahora se encarna Jesús y ya le vienen las primeras emociones. Y las primeras emociones, hermanos queridos, Mateo 9:36. Jesús siente compasión de la multitud. ¡Ay!
Jesús siente compasión. Tienes que leer los evangelios y hacer una lectura emocional de los evangelios. Cuando leas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no te fijes en nada, fíjate cómo Jesús siente. ¿Qué es lo que siente Jesús? Y eso se llama hacer una lectura emocional del tiempo de la humanidad de Jesús. Fíjate en cómo Jesús siente. Dice, viendo que la multitud tenía 3 días sin comer y tenía que volver hacia su casa, dice, me dan penica. Igual se desmayan por el camino. Jesús se preocupaba. Es más, escucha. Gracias, Espíritu Santo. Jesús sufrió la muerte de seres queridos muy allegados a él. Su padre, su primo Juan el Bautista y su amigo Lázaro. ¿Sabes por qué él te puede entender? Porque él se reinició para poder comprenderte. O sea, Adán no nació niño, nació hombre. ¿Qué le impedía a Jesús venir a la tierra ya hecho hombre, sin pasar por la etapa de la niñez y de la preadolescencia, hacerse hombre directamente como Adán? No, él dijo, no, voy a empezar desde cero para no perderme en ninguna etapa por las que tú vas a pasar y poder comprenderte desde cero a ti. Ahora, en esa subordinación, el Hijo sometiéndose al Padre, haciéndose inferior, no en categoría ni en gloria, sino en estado, pasar de espíritu a carne y aceptar todas las limitaciones que eso conlleva. Jesús no solamente queda subordinado, sino que queda, hermano, sucumbido. Es decir, los atributos están dentro de él. Jesús no perdió ninguno de sus atributos cuando se encarnó. Lo voy a volver a repetir y lo confirmáis. Jesús no perdió ninguno de sus atributos como Dios cuando se encarnó, pero sí que quedaron velados. Él ya no tenía acceso cuando él quería al ordenador de la omnisciencia, no, solamente cuando el Padre le daba permiso para entrar en el sistema informático de la omnisciencia podía tener conocimiento de Dios, pero cuando quedaba velado ya no tenía acceso al ordenador de la omnisciencia, era un hombre limitado en conocimiento. Por eso dice, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Dice, esta ni la saben los ángeles ni lo sabe el Hijo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de su humanidad quedó velado el conocimiento de su omnisciencia. Solamente cuando tenía acceso al ordenador de la omnisciencia podía ver lo que había dentro de los corazones de los hombres, que eso solamente lo sabe Dios. ¿Por qué? Porque el Padre quitaba el velo, levantaba el velo y lo ponía y quedaba de una forma limitado. Ahora, al quedar su omnisciencia velada con el velo, Jesús tiene que aprender, pero aquí hay un problema. No es lo mismo que yo emprenda un negocio y me haga rico, eso significa crecer. Y otra cosa es que yo, siendo rico, reparta todo, me quede como pobre y vuelva a hacerme rico. Eso no es crecer, eso significa superarse. Te lo vuelvo a repetir, si usted abre un negocio y de pobre se hace rico, usted ha crecido. Pero si usted abre un negocio, se hace rico, reparte todo lo que tiene y se hace pobre y consigue por segunda vez hacerse rico, eso no es crecer, eso es superarse, volver a conseguir el estado donde tú estabas. Jesús, dice, crecía en gracia y en sabiduría, pero claro, crecía en gracia y en sabiduría. ¿Por qué? ¿Porque no la tenía o porque se había sucumbido y había repartido toda su sabiduría y estaba empezando otra vez de cero, no para crecer, sino para superarse y volver a conseguir la sabiduría que antes tenía? Por eso el texto griego no dice y Jesús creció, el texto griego dice y Jesús superó todos los obstáculos. Aleluya. Jesús superó todos los obstáculos, haz lo que quieras, superó los obstáculos de quedarse sin padre, superó los obstáculos de quedarse a cargo de una familia, superó los obstáculos de la ignorancia, superó los obstáculos de que, como siendo Dios, empezó como un bebé al balbucear y a aprender a decir mamá y papá, mamá, papá, papá. Jesús aprendió como bebé y superando todos los obstáculos de nuevo se hizo el sabio maestro de Galilea, aprendió de nuevo y su sabiduría de cada vez era más para con Dios y para con los hombres, para con Dios y para con los hombres, para con Dios y para con los hombres, y cada vez Jesús se llevaba mejor con los hombres. Escucha, tienes que aprenderte a relacionarte con los demás, no abras tu corazón a cualquiera, porque no todo el mundo puede saber cosas de tu corazón, te van a herir, te van a hacer daño
daño, pero tampoco seas un desconfiado que no confíes en nadie. No seas un llanero solitario, ni seas demasiado confiado, ni seas demasiado desconfiado. Gestiona y con sabiduría crece cara con Dios y crece con los hombres. Crece en tu habitación y crece en tu iglesia, en el nombre de Jehová. Jesús se superaba con Dios y con los hombres, pero a medida que se relacionaba, fijaros si somos complicados que hasta Jesús le hicimos enfadar. Dice: siento compasión de esta multitud. La palabra compasión es planchizomai, quiere decir se afloraron toda la categoría de sentimientos hacia la multitud. Es decir, palabras gitanas, el corazón se le salía por la boca y sentía compasión. Ay, Padre, lo que sientes ante una necesidad dice mucho de la categoría espiritual que tienes. Si ante una necesidad te sientes indiferente, tú no tienes sensibilidad de Dios. Pero Jesús, cuando vio una necesidad, esplanchizomai, se le salía el corazón por ayudar a la multitud. Ay, Padre. Segunda emoción. Jesús suspira. La Biblia dice: vino un sordomudo. Y dice la Biblia: y Jesús, mirando al cielo, suspiró. ¿Quién te ha enseñado a ti, cuando os enfadáis y el niño os agobia y no queréis coger la zapatilla y no sé lo que pasa, pero suspiras y parece como que te se alivia la ira? ¿Quién te ha enseñado a ti eso? Tú no lo sabes, pero eso es un gesto que te se ha pegado de tu padre. Porque el texto hebreo no dice Dios es tardo para la ira, no. El texto hebreo dice Dios suspira mucha ira, porque es grande en misericordia. Si no suspiro te mato, si no suspiro te condeno, si no suspiro te llevo al infierno. Pero y Dios se calma y dice: venga, una nueva oportunidad más, vamos a suspirar, venga. Por eso cuando Jesús está en la cruz no muere como todos los hombres. Todos los hombres primero suspiramos y luego agachamos la cabeza en señal de la muerte. Jesús primero agacha la cabeza y pega un suspiro: Padre, una oportunidad más. Y entró la gracia y se fue la ley. Por la ley entraba la ira de Dios, pero por la gracia entró el perdón y la misericordia para la iglesia de Castellón. ¡Aleluya! En la semana 69 de Daniel Jesús tenía que morir, y cuando terminara la semana 69 de Daniel tendría que venir la semana 70, que es la semana de la gran tribulación. Pero gracias a que Jesús pegó un suspiro, el reloj de Dios se paró, y terminando la semana 69 todavía han pasado 2000 años y no ha llegado la semana 70. Un suspiro de Jesús paró el calendario de la venida de Cristo y ha abierto un margen de tiempo llamado gracia, en el que Dios está suspirando para que antes de que Él se enfade, por medio de su paciencia y de su longeminidad, pueda ser salvo. Por eso dice el libro de los Hebreos: porque grandes son las riquezas de su benevolencia y grandes son las riquezas de su conocimiento. Oh, ¿quién podrá sondear la mente de Dios y quién podrá tener la mente de Cristo? Mas se levanta el apóstol Pablo y dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo, porque a vosotros os ha sido dado el Espíritu Santo. Por eso ruego que seáis llenos de toda la riqueza de su gloria, para que antes de que la venida de Dios venga, nosotros subamos por el suspiro de su gracia. Jesús suspira. Escucha, sigue suspirando, pero gestiona. Un momento de ira puede acabar con muchas cosas. La Biblia dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira no es buena. Pero yo ahora pregunto, ¿la ira
¿La ira es mala? No, la ira no es mala. Pero la ira estropea muchas cosas, sí. Bueno, ¿en qué momento la ira se hace mala y en qué momento la ira es buena? Porque Dios se aira. Jesús se airó. Pero cuando Jesús se airó, no pecó. Porque Él gestionaba lo que sentía para enfadarse dentro de los márgenes de la justicia y de la santidad, sin salirte de ahí. Por eso su ira no rompía su santidad ni su felicidad. Jesús enfadado seguía siendo feliz, porque me enfado tan puramente y tan santamente que esta ira no puede revocar contra mí con sentimiento de culpabilidad, porque me estoy enfadando de una forma correcta. Enfádate cuando te tengas que enfadar, pero no te enfades cuando a ti te dé la gana. Ahorra los repentes y los impulsos, y el día que demuestres ira, que sea ira contra el pecado como Jesús lo hizo, porque cuando te enfades contra el pecado no estás siendo malo, ni estás siendo poseído. Cuando te enfadas contra el pecado solamente estás diciendo: soy como mi Padre Celestial, que se enfada contra lo malo y que sigue amando lo bueno. Jesús entra al templo y dice: ¿qué es esto? ¿Qué estáis haciendo aquí? De la casa de oración habéis hecho una cueva de ladrones. Y cogió un hato de cuerdas y empezó a volcar las mesas. Jesús se enfadó. Pero es que era justo ese enfado. ¿Entiendes que hay veces que hay que enfadarse? Es que hay veces que hay que enfadarse. Es que hay veces que hay que pegar un golpe encima de la mesa y decir: bueno, hasta aquí hemos llegado, pero dentro de la justicia. Hay otra vez que Jesús se enfada, No fue la única vez. La Biblia dice: Jesús está allí y los niños querían acercarse a Jesús. Jesús, Jesús. Los discípulos, en plan de poner orden, reprendían a los niños. Y atención a esto, y dice la Biblia: y Jesús se indignó. Otra emoción de Jesús. Jesús se indignó. Es decir, a Jesús le supo mal lo que los apóstoles estaban haciendo. Hombre, a un hombre perfecto como Jesús había cosas que le sabía el mal. Tienes derecho a que haya cosas que no te gusten. No me vengas con la cosa de que todo te gusta. No tienes la obligación de sonreírle a todo. Usted no es el teniente Risitas. Si a usted le sabe todo bien, usted no tiene carácter. Usted es el comodín de la baraja, en todos sitios pega, y eso no es carácter ni es verdad. Al hombre verdadero hubo cosas que le supieron mal, porque tienes derecho a que cosas te sepan mal. Tienes derecho a que cosas no te gusten, porque a Jesús, siendo perfecto, hubo cosas que le sentaron mal. Ahora, si todo te sienta mal, tienes derecho a que cosas te sepan mal, pero si todo te sienta mal, entonces tú tienes una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura te hace sentir un descontento con todo lo que ves. Ves las cosas muy negras porque estás muy negro por dentro y necesitas sanarte. Pero si hay cosas que te saben mal, que no sean todas, tienes derecho, tranquilo, ni te sientas mal contigo mismo ni reproches. Al hombre perfecto hubo cosas que también le sentaron mal y que tampoco le gustaban. Pero eso significa gestionar lo que sientes, hermanos. Gestionar lo que sientes es mostrar con respeto el sentimiento verdadero que esté dentro del margen de la verdad. ¿Puedo seguir? Jesús se enfada, Jesús siente bondad, Jesús se indigna, Jesús sintió gozo. ¡Aleluya! Jesús no era alguien que se iba cayendo a cachos por el camino y que iba por el camino y que se iba... No, Jesús era una persona feliz. Hombre, si el apóstol Pablo dijo: sé contentarme cualquiera que sea mi situación, si eso lo consiguió Pablo, ¿cómo no lo va a conseguir Cristo, que es superior a Pablo? La comparación ofende, no se puede comparar. Pero si el apóstol Pablo pudo ser contentamiento en cualquier situación, imaginaros Cristo. Cristo era una persona feliz, gozosa, contenta. En cierta ocasión, él se dirige al Padre y dice: colega, me gusta lo que estás haciendo. Y dice: escondiste esas cosas de los sabios entendidos y se las revelaste a los niños. De los que maman fundaste la alabanza. Me gusta lo que estás haciendo. Estás callando a los sabios y estás dejando que adoren los ignorantes. Me gusta lo que estás haciendo. Me gusta. Y dice: en esto me regocijo, en esto me estoy gozando. Sonrío por lo que estás haciendo.
Te tengo que dar una noticia: Dios es feliz. Primera de Timoteo capítulo 6 dice la Biblia: el Dios bienaventurado. La palabra bienaventurado es Macarios, y la palabra Macarios significa dichoso, feliz, contento. Está diciendo el apóstol Pablo: el Dios feliz y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y sigue y dice: a quien os da todas las cosas para que las disfrutéis. Escucha, en el primer texto te muestra que Dios es feliz, en el segundo texto te dice que te da cosas para que tú también lo seas. El Dios de la Biblia no es el Dios religioso que solamente se siente contento cuando le oras y le haces el Padre Nuestro y el Ave María. Dios es contento cuando tú estás contento. A Dios le encanta que tu hogar sea como el seno de la Trinidad, donde las cosas se compongan y se compartan. A Dios le gusta un hogar de compartimientos. Escucha, gitano, el mejor hogar no lo vas a conseguir mandando. El mayor hogar lo vas a conseguir compartiendo. Hay dos maneras de ganarse la autoridad en un hogar. Una es por temor y otra es por amor. Una es pegando golpes encima de la mesa y otra es que has provocado tanto amor que no necesitas pegar golpes en la mesa para que te obedezcan. Te aman tanto que respetan tu palabra. Comparte. El hogar perfecto es la Trinidad y tenemos que ser un espejo de eso. Por eso dijo Jesús: ruego que como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Que la unidad que hemos conseguido tú y yo, ellos también la tengan. ¿Sabes cuál es la unidad que tiene el Padre con el Hijo? Nosotros estamos unidos al Padre por el Espíritu, pero Jesús no está unido al Padre por el Espíritu, no, porque ellos no son agentes ajenos a la Trinidad que luego se meten, no, son agentes pertenecientes a la propia Trinidad. No necesitan tener el Espíritu Santo para estar uno lleno del otro, es que son de allí, pertenecen allí. ¿Sabes lo que es lo que une al Padre y al Hijo? Que el uno está lleno del otro. El Padre está lleno del Hijo y el Hijo está lleno del Padre. Por eso dijo Jesús: quien ha visto al Padre me ha visto a mí, porque estoy tan lleno de Él que quien me ve a mí le ve a Él. Dice: yo soy el Padre, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, porque yo y el Padre uno somos. ¿Uno en qué? ¿En qué somos uno? En esencia, somos uno en gloria, somos uno en poder, somos uno en autoridad. A mí no me falta nada que no tenga mi Padre y al Padre no le falta nada que no tenga yo. Estamos inhabitando juntos, estamos el uno lleno del otro. Eso tiene que ser el hogar cristiano. El marido tiene que estar lleno de la mujer tiene que estar llena del marido, los hijos tienen que estar llenos de los padres y los padres tienen que estar llenos de los hijos. Y es ahí donde entra la educación cristiana. Eres capaz de engendrar el evangelio sin pegar golpes y sin recurrir a amenazas. Eso es lo que tendría que estar en la iglesia. No tendríamos que ejercer una autoridad de imposición para que la gente sea fiel. Cuando uno está lleno del amor del Padre, no le tienes que amenazar con disciplinas para que haga lo que debería de hacer por amor. Cuando uno ama, no le tienen que amenazar, no le tienen que insistir, no le tienen que apretar. Ama tanto a Dios que todo lo que pueda hacer y más lo siga haciendo. Te pregunto, sal del evangelio de las obligaciones y entra en el evangelio de la gracia. Llénate tanto de Dios que nadie te tenga que decir lo que tengas que hacer, sino que seas como una fuente de donde brote la adoración, de donde brote la gloria. Llénate del poder de su gracia en el nombre de Jehová. Dios es feliz. Dios es feliz porque se lleva bien. Dios es feliz porque gestiona. Dios es feliz porque no utiliza su autoridad para machacar, utiliza su autoridad para levantar. Dios es soberano. Si Él quiere, hace así, fulmina el mundo. Porque escucharme, una ofensa es más grave dependiendo a la persona que se la hagas. Llámame tonto. Llámame tonto. No ha pasado nada. Vete al palacio de la Moncloa y llama tonto al rey. 20 años preso. Es lo mismo. Pero claro, a distinta persona. Él es el rey, yo no. Si por ofender al rey te pueden caer 20 años de cárcel, ¿qué no te tendría que caer a ti por la ofensa que le has hecho a Dios?
Una mínima ofensa a Dios es lo suficiente para condenarte al grado de sufrimiento más profundo del infierno. Y Él podría hacerlo. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque detrás de esta soberanía, autoridad para hacer lo que quiero, hay un Dios feliz. Y como soy feliz, no voy a utilizar mi soberanía para machacarte, voy a utilizar mi soberanía para salvarte. Porque quien es feliz no utiliza su autoridad para machacar a otros. Quien es feliz consigue su autoridad para levantar a los demás. Dios es feliz porque te tiene. Escuché una frase que me llenó. Dios no se ha imaginado una eternidad sin ti. El cielo está creado para que alguien más conviva. Hay muchas habitaciones vacías y muchas sillas esperando que alguien se siente en la mesa kilométrica de Dios, que empezó en el pacto de la gracia, pero que por última vez tomaremos el mosto y el pan allí con Él. En el principio lo tomaremos porque éramos novia, en la última vez lo tomaremos porque nos convertiremos en esposa. Hay muchas habitaciones vacías en el cielo y muchas sillas esperando que alguien se siente, porque el cielo no está preparado para que se quede solo. El cielo está preparado para que todo aquel que quiera ir encuentre el camino para poder llegar al cielo. Dios se ha imaginado una eternidad contigo y no una eternidad sin ti. Te pregunto, ¿quieres ir al reino de los cielos? Ay, Padre, gestiona lo que sientes. Los pecados de la carne son los que se hacen con el cuerpo. Los pecados del espíritu son aquellos que se hacen con el corazón y con el alma. Pecas con lo que sientes. Pecas con lo que sientas. Con lo que piensas, gestiona. Pero voy a avanzar. Jesús no solamente se enfada, ni siente compasión, ni siente alegría. Jesús se angustia. Ay. Jesús se angustia. ¿Me dejáis 2 minutos? Te voy a meter en un lío, hombre, que tú sabes mucho. ¿Alguna vez en el seno de la Trinidad se ha dado la ocasión donde el Hijo sienta algo que el Padre no sienta? Nunca. Cuando algo lo siente el Padre, también lo siente el Hijo y también lo siente el Espíritu Santo, porque tienen una misma voluntad, 3 voluntades, pero que son una. Que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y todos estaban de acuerdo, sí, vamos. Pero, ¿y cuando Jesús está en Getsemaní? El Hijo tiene una voluntad que no es la misma que la del Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Por primera vez el Hijo está sintiendo en su voluntad humana algo que es diferente a lo que siente el Padre. Pero esto no rompía su armonía. ¿Y por qué en esta ocasión el Hijo siente algo que no siente el Padre? No es que se estaba Jesús saliendo de los sentimientos de Dios, no. Es que Jesús tenía y conocía que en la voluntad divina de Dios existe la voluntad soberana, la voluntad permisiva y la voluntad beatífica de Dios, es decir, lo que Dios desea. Y Jesús está diciendo, yo no deseo que tu ira me castigue. Siempre me he llevado bien contigo y por primera vez te estoy viendo que te has enfadado conmigo por culpa de estos. Y no quiero, no es mi deseo, la voluntad beatífica, no deseo que tu ira caiga sobre mí. Atención a esto, Jesús sintió las emociones de un condenado. El temor a que la ira de Dios caiga sobre él y que nadie pueda salvarle, eso lo sintió Jesús. Jesús sintió el desamparo del Padre, lo que van a sentir los condenados que se van a ir al infierno. Jesús sintió la profundidad de un pecador condenado al infierno y que nadie le salve. Eso sintió Jesús. Pero el Padre le responde y dice, si se hace mi voluntad, tengo que permitir que sientas esto. Pero cuando sientas esto, al final tienes un buen camino. Llega Jesús a la cruz y dice, ¿qué razón tenías, Padre? Has permitido que tu ira caiga sobre mí y aunque yo no lo deseaba, lo has permitido. Pero dice la Biblia, viendo el fruto de la aflicción de su alma, quedó satisfecho, justificando a muchos. Vaya gestión emocional tuvo que hacer Jesús. Callar cuando le golpeaban. Eso implica mucha gestión emocional, que alguien venga a pegarte y que no tengas que decir nada, que alguien te pegue y que no puedas rechistarle, eso es mucha gestión emocional y mucho dominio, Pero tanta gestión emocional tuvo Jesús, aleluya, que en el libro de Hebreos dice,
El cetro de tu trono es la equidad, el equilibrio. Escucha, el trono de Dios es el equilibrio. Dios quiere poner equilibrio en tus emociones. En la caída de Adán, nuestras emociones quedaron distorsionadas, por eso te enfadas cuando no te tienes que enfadar, y hay cosas que no deberían de sentarte mal y te sientan mal, y cosas que verdaderamente te sentirías mal, no te sientan mal. ¿Por qué? Porque tus emociones están distorsionadas y saltan cuando no tienen que saltar. Pero Jesús es el representante de tus emociones perfectas. Él solamente se enfadó cuando se tenía que enfadar, solamente se angustió cuando se tenía que angustiar, Él solamente se alegró cuando se tuvo que alegrar. No se descontrolaban sus emociones, todo lo hacía en el momento preciso y ordenado. Por eso el trono de Cristo es la equidad, el equilibrio. Cuando Jesús resucita, va donde los apóstoles y dice: varones israelitas, paz a vosotros. Escucha, la palabra hebrea para paz es shalom. En sábado dice Shabbat Shalom, reposo y paz. Pero esa palabra shalom es ausencia de guerras. No hay enemigos atacándonos. Shabbat Shalom, reposo y paz. Pero cuando Jesús resucita y va al aposento alto, Él dice paz, y los discípulos dicen: ¿de qué shalom nos hablas? Si no nos estamos matando, si no tenemos espadas, ¿de qué paz nos estás hablando? Pero Jesús no utiliza la palabra shalom, ausencia de guerras externas, utiliza la palabra eirene, y la palabra eirene es equilibrio en las guerras internas. Equilibraos. Por eso los discípulos sentían miedo hasta que llegó Jesús. Pero cuando llegó Jesús, Pedro salió y era capaz de que le mataran y le crucificaran boca abajo, total de predicar el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que te ha cambiado? Si hace un poco te querías esconder por miedo, ya que estás dispuesto a dar la vida. Es que yo antes estaba desequilibrado, pero cuando Él me ha dicho Eirene, ha puesto equilibrio donde yo estaba desequilibrado. Gloria a tu nombre. Escucha, ¿qué hay con esto respecto a nosotros? Vamos contigo ahora. Jesús es una persona totalmente perfecta en su gestión emocional. ¿Y qué hay de ti? Escucha. La Biblia te invita a que gestiones lo que sientes. Vamos con los pensamientos. La Biblia dice: llevar todo pensamiento cautivo en obediencia al Padre. Esta imagen, llevar cautivo, es cuando un prisionero de guerra era vencido. El vencido se convertía en esclavo de aquel que había sido el vencedor. Está diciendo el apóstol Pablo: llevar vuestra mente cautiva en obediencia al Padre. ¿Qué quiere decir? Tu mente está para servirte a ti, tú no estás para servir a tu mente. Hay gente que vive controlada por su mente. Por si no lo sabes, y no te estoy psicoanalizando, pero te voy a decir una verdad: hablar mucho contigo mismo despierta frustración y sentimiento de culpabilidad. Tú mismo te estás haciendo daño, porque vas por la calle y no vives en el exterior, hablas contigo mismo: y si esto, y si lo otro, y si para aquí, y si para allá. Te piensas mucho, vives pensando mucho en ti. Hablas mucho contigo mismo, autodialogas contigo mismo. Eso a la definitiva despierta sentimiento de culpabilidad y te quieres responsabilizar de todo. Y crees que todo lo malo que pasa es porque tú no has sido capaz de acapararlo o de alcanzarlo o de gestionarlo. No hables contigo mismo, habla con Dios. La Biblia dice: despojaos de toda la ira, contienda, vanagloria, todo eso. Y yo le pregunto a Dios: ¿cómo me dices que me quite la ira? Yo no me puedo desalmar, yo no me puedo desemocionalizar. Tú me has creado con emociones. ¿Qué me estás diciendo? No te estoy diciendo que te desalmes, estoy diciendo: aprende a gestionar. Tienes que dejar de enfadarte por capricho. Tienes que frenar tu carácter. Tienes que aprender a llevarte mejor con los demás. Tienes que aprender a pensar, porque el sabio no es el que sabe mucho, sabio es el que vive bien. Santiago dijo: quien sea sabio, que lo demuestre en su conducta, a ver cómo andas.
a ver cómo caminas y a ver cómo vives, y ahí me demuestras lo sabio que eres. Escucha, quiero terminar con esto. Si no gestionas lo que sientes, vas a vivir de conflicto en conflicto. Te voy a llamar a una realidad: no te vas a llevar bien con todo el mundo. Segundo, no todo el mundo es como tú. Tercero, no todo el mundo está obligado a hacer las cosas de la misma forma que le haces tú. No quieras monopolizar a la gente. Nadie tiene la obligación de ser ni como tú ni como yo. Y cuarto, aprende que hay cosas que no se pueden decir. Pero si es que es verdad, una verdad con falta de amor no es una verdad de Dios. Escucha, de ser verdadero y ser sincero no es ser un megáfono sin filtro. Te equivocas. A menos que pretendas irte a una montaña y vivir tú solo, hay cosas que no puedes decir, porque con la misma persona a la que la gritas vas a tener que seguir viviendo al día a día. ¿Entiendes esto? Dijo el apóstol Pablo: quítese de vosotros toda gritería. ¿Puedo hablar con confianza? Pero ustedes ven normal que uno pase por la calle y allí vive un cristiano, y por la ventana de ese del segundo que es cristiano se oye gritos: ¡niño! Y se oyen maldiciones. Pero ahí vive un cristiano. Gestiona. Hay cosas que se tienen que lavar en casa y que no tienen que salir ni por las ventanas ni por las puertas, porque te destrozas. Y luego sales y dices: si es que todo el mundo me apunta y me acusa. Claro, estabas voceando y echando maldiciones con la ventana abierta, y aún te ofendes de que te acusen si te lo has buscado tú. El que aportilla vallado le muerde la serpiente, y el que derriba la pared, la serpiente le morderá. Gestiona. Hay límites que no te puedes pasar, por tu bien y por el bien de los demás. Gestiona. ¿Hay que vocear? Claro que hay que vocear, en el momento oportuno y con justicia de Dios. El grito de Goliat metió a un ejército en temor. El grito de Jesús nos sacó a todos del infierno y nos llevó al cielo. Este atemoriza, este libera. ¿Por qué? Porque este vocea con imposición, queriendo machacar a todos. Este vocea con amor, pretendiendo el bienestar de todos los demás. Escucha, siéntete bien, busca tu bienestar, y como dijo Pablo, seguid la paz. Seguid la paz. No quisiera que las capacidades de Dios se vieran frustradas en nosotros. Hay cosas que Dios no va a conseguir nunca. Uno de los deseos de Dios es que todo el mundo se salve, y no le va a pasar a Dios, no se le va a cumplir el sueño. El apóstol Pablo dijo: temo que la gracia de Dios haya sido en vana, es decir, que Dios no haya conseguido nada con todo lo que os ha dado. Escucha, ¿qué haces con todas las bendiciones que sientes? Venga, tú vienes aquí, hablas en lenguas, te quebrantas y... ¿qué haces con eso que aquí has sentido? Tú sales ahí y ya está, ya le he sentido. ¿Qué te piensas? ¿Que la bendición de Dios es una sesión de relajación como cuando uno se va a hacer un masaje? ¿Tú no sientes la bendición de Dios para tener una sesión de relajación? Oye, esto es una terapia, esto es Dios. Lo que aquí sientes, debes de utilizarlo para transportarlo a tu vida diaria. Y desde ahí ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y ahí se cumple el texto. Jesús se superaba en su relación con Dios y en su relación con los hombres. Te pregunto, ¿cómo andas en relación con Dios? Sé que esto no te divierte, lo siento. Sé que sois una iglesia que estaba antes de que yo naciera, lo siento. Te tengo que predicar lo que Dios me pone. ¿Cómo andas de formación cristiana? Escucha, ser cristiano no es hacer 7 cultos a los 7 días de la semana y que cuando estés en tu casa estés todo el rato ahí, venga y venga. Escucha, el cristianismo se desarrolla en los ámbitos naturales. Uno demuestra ser cristiano en cómo se lleva con su mujer. ¿O qué? Ora 7 horas y luego a nada que te dicen: ¿tú no has orado?
¿Tú has pasado rato de rodillas? Porque cuando uno sienta a Dios, las fieras se calman. Porque si los leones del foso de Daniel no mordieron a Daniel durante una noche entera porque el ángel de Jehová estuvo, ¿cómo me dices tú a mí que has sentido a Dios y que ahora estás áspero? No me lo creo. Uno demuestra ser cristiano en su trabajo. Uno demuestra ser cristiano cuando alguien te pita con el coche y no bajas la ventanilla y dices: oye tú, cabeza de pepino. No, te aguantas y dices: Dios te bendiga. Esa es tu gestión. La mansedumbre, la humildad, el amor, la gracia. Y cuando alguien se acerca donde ti y te da la mano, dices: este es diferente. Eso le pasó a Pilatos. Pilatos estuvo cerca de Jesús y dijo: ¿qué le pasa a este? O está traumatizado o es diferente. Todos los que yo condeno se tiran a pegarme. Es la primera vez que estoy delante de un reo y siento paz. Estaba más tranquilo Jesús que el propio Pilatos, porque él sabía quién tenía el control de todas las cosas. Termino que me lío. ¿Qué vas a hacer con lo que sientes? Te vuelvo a repetir, no todo lo que sientes es bueno, es correcto y es verdad. Elimina, filtra, tira a la basura de tu alma las emociones que no valen para nada. No te enfades dos veces por la misma cosa, con una vez que te enfades vale. Recordar algo y sentir el mismo enfado que cuando te pasó se llama resentimiento. Volver a sentir dos veces siga por la misma cosa no vale para nada. No traigas conflictos al presente que ya quedaron atrás. Olvídalo y sigue viviendo. Y por si no te ha quedado claro, olvidar no significa resetear tu mente como cuando reseteas un móvil. Tu mente no se resetea. Tu cerebro no está preparado para olvidar aquello que te hizo daño. Se queda en la memoria a largo plazo. Y ahí, si tú indagas, lo que está a largo plazo lo sacas y lo traes al presente. No pienses. Si tienes que pensar en algo, piensa como dijo el apóstol Pablo. Si en algo debéis de pensar en todo lo que es digno, en todo lo que es amable, en todo lo que tiene virtud alguna, en esto pensad. ¿Sabes qué significa pensar en aquello que tiene virtud? Está diciendo el apóstol Pablo: cuando pienses en algo, piensa en algo que te provoque una sonrisa. Nadie guarda en su árbol una foto cuando me accidenté. Lo voy a guardar en él. Mira qué choque me pegué el 22 de noviembre. El mercado que no gané ni un duro, foto. Luego en casa, cuando me ponga con la mujer, la vamos a gozar. ¿Qué guardas en tu álbum? Lo bueno. Te pregunto, lo que no guardas en tu álbum, ¿por qué lo guardas en tu corazón? ¿Acaso no es más importante lo que guardas dentro de ti que lo que guardas en un cacho libro que se puede perder? Piensa en aquello que te provoca sonrisas. Cambia las conversaciones que hablas en la mesa. Por si no lo sabes, la raíz de amargura que tenía Agar se la transmitió a Ismael. Y dice la Biblia: y Agar despreciaba a Sara, Ismael despreció a Isaac. Lo mismo que sentía la madre, sentía el hijo. ¿Sabes por qué? Porque en la mesa Agar contaminaba a su hijo con lo que ella decía y le predisponía el corazón para que se llevara mal con el otro. Escucha. No hagas que tus hijos vean a gente de la iglesia con malos ojos por lo que te oyen a ti decir en la mesa. No predispongas, ni siembres maldad, ni siembres palabras del enemigo en el corazón de tu hijo. ¿Qué quieres que sea tu hijo? ¿Un rencoroso, un desconfiado, alguien que entre por la iglesia y que no hay quien le diga nada? Estás creando verdugos y futuros disciplinados. No comentes nada malo delante de tus hijos. Ten la capacidad de lo que hizo Jesús. Deja a los apóstoles detrás y lo que tú tengas que hablar, háblalo tú solo, de rodillas, postrado, hablando con el cielo. No siembres maldad, siembra bien, porque Dios odia a aquellos que habrán
sembrando cizaña, pero Dios ama a los que llevan buenas noticias. No siembres, no siembres, no siembres. Si tienes que sembrar, siembra calidad. Si tienes que sembrar, siembra paz. Y que cuando tus hijos te oigan hablar de la iglesia, no digan, ay, el fulano, y ay, o el moño de la otra. No, que cuando ellos te sientan a hablar, digan, es un gozo los cultos que estamos teniendo. Ay, Dios mío, lo voy a decir, fuera los pecados de la crítica, y que viva el diálogo de la paz, de la armonía, de la bendición. Señoras y señores, seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Gestiona, 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 gestiona. No piense, no sienta, adora, adora, adora en el nombre de Jehová. Gestiona. No siempre es amarguras, siempre bienestar. Cerrad los ojos, por favor. Espíritu Santo, sabes que soy torpe, Señor. Si algo no he alcanzado, ponlo tú. Ponlo tú. Ey, rakatus sobakata mamama. Ponlo tú, Señor. Pon paz donde hay adversidad. Ordena los sentimientos, porque con el consejo se ordenan los pensamientos. Y la guerra no solamente se hace con fuerza, sino con estrategia. Padre, ordena nuestros pasos. Líbranos, líbranos. Hoy quiero pedir perdón por criticar. Quiero pedir perdón por murmurar, Padre. Son pecados que a ti no te agradan. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame, Padre, a valorar. Ayúdame, Señor, a llevarme bien con los demás. Dame sabiduría. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre. Gracias, gracias por tu siervo, Señor. Gracias por esta preciosa iglesia, en el nombre de Jesús. Fuerte aplauso para Dios. Os voy a decir algo. Hoy es el último día que estoy con vosotros, como bien sabéis. Cada vez os superáis, ¿eh? Cada vez me atendéis mejor. Gracias, gracias por vuestro cariño. Estoy en un hotel que se llama, ¿cómo se llama, Daniel? Doña Lola. Lola, Lolita, Lola. Es un hotel que invita a la meditación. Gracias. Gracias, porque me voy bendecido viendo que vais avanzando, que os vais perfeccionando, y que, bueno, porque me siento muy bien con vosotros, que me siento muy bien con vuestro pastor, que os amo, que os quiero. Pido que oréis por mí. Tengo la semana que viene llena de viajes. Por favor, orar por mí. Pero siempre donde voy, Dios lo sabe, menciono a Castellón, ¿eh? Que Dios os bendiga. Fuerte aplauso, y el pastor con todos vosotros.